Benjamin Scott llegó a casa enfadado ese día. Había tenido un día horrible en la oficina. El estrés lo estaba consumiendo. Entró por la puerta principal sin avisar, dispuesto a sumergirse en el silencio que había envuelto su casa durante 8 meses. Pero entonces lo oyó. Una risa. La risa de su hijo. Se le paró el corazón. Rick, Nick y Mick no habían reído desde que murió su madre. Ni una sola vez. Se quedó paralizado, persiguiendo el sonido como un hombre que acaba de oír a un fantasma. Cuando abrió la puerta de la terraza acristalada, lo que vio lo destrozó. El día había sido brutal. Benjamin Scott había asistido a reuniones en Manhattan que lo habían destrozado. Un lanzamiento fallido. Inversores retirándose. Su junta directiva cuestionando todo lo que había construido. A las 4 Casey ya no pudo más. Cogió su maletín y se marchó sin decir nada. El trayecto hasta Greenwich se le hizo más largo de lo habitual. Sus manos agarraban el volante con demasiada fuerza. Su mente no dejaba de dar vueltas. La ira se le acumulaba en el pecho por el trabajo, por la vida, por Dios, por llevarse a Amanda y dejarlo con 3 hijos a los que ya no sabía cómo llegar. Cuando entró en el camino de acceso, no sintió nada, solo agotamiento. Atravesó la puerta principal, aflojándose la corbata, esperando encontrar lo de siempre. Silencio. Ese silencio que le recordaba cada día que su mujer se había ido y que sus hijos habían dejado de ser niños. Pero hoy había algo diferente. Oyó risas, risas auténticas e incontrolables, risas que le hacían contener la respiración. Benjamin se quedó paralizado. Sus hijos Rick, Nick y Mick estaban riendo. No habían reído en 8 meses. No desde que Amanda murió. No desde aquella noche en que un conductor ebrio se la llevó mientras ella iba a comprarles medicinas. Se habían convertido en fantasmas en su propia casa. Demasiado asustados para hacer ruido. Demasiado destrozados para recordar lo que era la alegría. Pero en ese momento estaban riendo. El maletín de Benjamin cayó al suelo. Atravesó la casa siguiendo el sonido, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. Por el pasillo hacia la terraza acristalada, el lugar que a Amanda le encantaba. Empujó la puerta y lo que vio lo dejó sin aliento. Jane Morrison, Morrison, la mujer que su suegra había contratado hacía un mes, estaba a 4 patas en el suelo. Sus 3 hijos estaban sobre su espalda, con las caras radiantes de una alegría que él creía perdida para siempre. Mick le rodeaba el cuello con una cuerda como si fuera una rienda. Jane relinchaba como un caballo, sacudiendo la cabeza y riendo con ellos como si se hubiera olvidado de que el mundo existía. Benjamin no podía moverse, no podía respirar. Sus hijos, los que se despertaban gritando, los que apenas hablaban, los que preguntaban todos los días cuándo volvería mamá a casa, estaban jugando, jugando de verdad. Y no era con él, era con ella, una mujer a la que apenas conocía. Ella había hecho lo que él no había podido hacer, lo que todo su dinero y su desesperación no habían podido hacer. Ella los había traído de vuelta. La ira de su día se derritió en otra cosa. Alivio, vergüenza, gratitud tan dolorosa que sentía como si el pecho se le hundiera. Entonces Jane levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. Las risas se apagaron. El miedo se reflejó en su rostro. Se quedó paralizada. Los niños se callaron. Se deslizaron de su espalda y se apretaron contra ella como si estuvieran protegiendo algo frágil. Benjamin se quedó en la puerta, incapaz de hablar. Tenía la garganta demasiado apretada. La vista se le nubló. Jane abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Él debería haber dicho algo. Debería haber hecho algo, pero lo único que pudo hacer fue mirar a esta mujer que acababa de devolverles la vida a sus hijos. Asintió levemente con la cabeza. Luego se dio la vuelta y se alejó antes de que le brotaran las lágrimas. No entendía lo que acababa de pasar. No sabía si estaba bien sentir tanta gratitud hacia alguien que se suponía que solo trabajaba para él. Pero una cosa estaba clara. Por primera vez desde la muerte de Amanda, sus hijos estaban riendo. Y tal vez Dios había enviado a Jane Morrison por una razón. Antes de empezar, dale a me gusta, suscríbete y dime desde qué parte del mundo nos estás viendo.
A veces, Dios pone a personas en nuestras vidas justo cuando más las necesitamos. Esa noche, Benjamin no durmió. Se sentó en su despacho con las luces apagadas, mirando al vacío. La imagen no se le iba de la cabeza. Jane en el suelo, sus hijos riendo, ese sonido, Dios. Ese sonido se repetía una y otra vez hasta que pensó que iba a perder la cabeza. No dejaba de hacerse la misma pregunta. ¿Cómo lo había hecho? Lo intentó todo. Después de la muerte de Amanda, leyó todos los libros que encontró sobre el duelo infantil. Contrató a la doctora Patricia Chen, la mejor psicóloga infantil de Connecticut. Ella venía 2 veces por semana con su voz tranquila y sus palabras cuidadosamente elegidas. Se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo con Rick, Nick y Mick y trataba de que hablaran de sus sentimientos. No funcionó. Les había comprado juguetes nuevos, pensando que quizá distraerlos ayudaría. Había reorganizado sus horarios, creado rutinas, se había asegurado de que comieran sano y salieran al aire libre todos los días. Hizo todo lo que los expertos le dijeron que hiciera. Nada funcionó. Los niños se volvieron más callados, más pequeños, como si estuvieran desapareciendo delante de él. Y entonces apareció Jane Morrison. Benjamin se recostó en su silla y se frotó la cara con ambas manos. Ni siquiera recordaba haberla contratado. Su suegra, Patricia, lo había llamado una tarde mientras él estaba en medio de una reunión de adquisición. Le dijo que la cuarta niñera había renunciado porque el ambiente era demasiado pesado y que había encontrado a alguien nuevo, alguien diferente. Benjamin apenas la había escuchado. Simplemente dijo que sí y volvió a su reunión. Eso fue hace un mes. Ahora no podía dejar de pensar en ella. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué la hacía diferente de todas las demás que habían intentado sin éxito conectar con sus hijos? Sacó su teléfono y abrió el archivo que Patricia le había enviado. La solicitud de Jane. En realidad, nunca la había leído. 27 años. Referencias de una familia de Boston, sin título universitario. Una nota manuscrita al final que decía, entiendo el dolor, no voy a huir de él. Benjamin se quedó mirando esas palabras durante un largo rato. La mayoría de la gente huía del dolor. Ahora lo sabía. No sabían qué decir, así que no decían nada. No sabían cómo ayudar, así que se mantenían al margen. Incluso sus amigos más cercanos habían dejado de llamarle después del funeral. Era más fácil para todos fingir que los Scotts estaban bien y seguían adelante. Pero Jane no había huido. Había entrado directamente en la casa más pesada de Greenwich y, de alguna manera, había conseguido que volviera a ser ligera. A la mañana siguiente, Benjamin bajó las escaleras antes de lo habitual. Se dijo a sí mismo que era porque tenía una llamada temprana con Tokio, pero no era cierto. Quería verla. Jane ya estaba en la cocina moviéndose en silencio, preparando el desayuno. Al principio no lo oyó. Él se quedó en la puerta observándola. Ella no estaba haciendo nada especial, solo revolviendo huevos y sirviendo zumo de naranja. Pero la forma en que se movía, tranquila, firme, presente, era como si ese fuera su lugar. Los niños entraron corriendo, todavía en pijama. Mick la vio primero y sonrió. Sonrió de verdad. Jane, Jane, ¿podemos jugar al caballo otra vez hoy? Benjamin sintió un nudo en el pecho. Jane levantó la vista y lo vio allí de pie. Su sonrisa vaciló por un segundo, como si no estuviera segura de si seguía teniendo problemas. Buenos días, señor Scott, dijo en voz baja. Benjamin, la corrigió él. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Solo Benjamin, asintió ella, volviéndose hacia la cocina. Rick tiró de su camisa. Jane, ¿podemos...? ¿Qué, cariño? ¿Jugar al caballo como ayer? Jane dudó y miró a Benjamin. Él debería haber dicho que no. Debería haberles recordado que Jane tenía trabajo que hacer, que jugar no formaba parte de sus funciones, pero no lo hizo. Después del desayuno, se oyó decir. 3 pares de ojos se volvieron hacia él, los de sus hijos, sorprendidos de que hubiera dicho que sí, y Jane sorprendida de que él no estuviera enfadado. Después del desayuno, Jane repitió en voz baja, sonriendo a los niños. Ahora sentaos y comed. Obedecieron sin discutir. Benjamin se sirvió café
y se sentó al otro extremo de la mesa observando. Los niños hablaban con Jane mientras comían. No eran conversaciones completas. Aún no estaban preparados para eso, sino para cosas pequeñas. Mick le contó un sueño que había tenido. Nick le preguntó si le gustaban los dinosaurios. Rick simplemente se sentó cerca de ella, como si estar cerca de ella fuera suficiente. Y Jane escuchaba. Escuchaba de verdad, como si cada palabra importara. Benjamin se dio cuenta de algo que le hizo un nudo en la garganta. Ella no solo era buena con ellos, los quería y ellos la querían a ella. Por primera vez en 8 meses, Benjamin sintió algo que creía perdido para siempre. Esperanza. Benjamin empezó a llegar a casa más temprano. Se dijo a sí mismo que era porque el trabajo estaba disminuyendo. Eso no era cierto. La verdad era más difícil de admitir. Quería verlos, quería volver a oír reír a sus hijos. Quería ver cómo Jane, de alguna manera, devolvía la vida a una casa que había estado muerta durante tanto tiempo. La mayoría de los días los encontraba en la sala de juegos o en el jardín. Jane estaba sentada en el césped con los 3 niños, leyéndoles o ayudándoles a construir algo con bloques. Nunca le daba importancia, nunca actuaba para él, simplemente los amaba en silencio, con naturalidad, como si fuera lo más fácil del mundo. Benjamin los observaba desde la ventana de arriba, con cuidado de no interrumpirlos. La casa aún estaba llena de recuerdos de Amanda. Sus cuadros colgaban de las paredes, abstractos brillantes y coloridos en los que había trabajado hasta altas horas de la noche cuando no podía dormir. Su taza de café estaba en el armario, sin lavar, exactamente donde la había dejado aquella última mañana. Su letra aún estaba en la lista de la compra, pegada a la nevera. Leche, huevos, arándanos. No te olvides de mezclar la medicina. No se atrevía a borrarla. Por la noche, después de que Jane acostara a los niños, Benjamin recorría las habitaciones como si buscara algo que había perdido. A veces se detenía en la puerta del dormitorio principal, pero no podía entrar. La cama seguía hecha, tal y como la había dejado Amanda. Su almohada aún tenía la huella de su cabeza. Su libro seguía en la mesita de noche, con el marcapáginas a mitad de camino. Cambiar cualquier cosa era como borrarla, así que dormía en su despacho, en el sofá, rodeado de trabajo que no le importaba. Era casi medianoche cuando encontró a Jane en la biblioteca. No era su intención. Estaba dando vueltas otra vez, incapaz de dormir, cuando vio el suave resplandor de la lámpara de lectura. Ella estaba acurrucada en un rincón del sofá de cuero, descalza, con un libro abierto en el regazo. Parecía tranquila, como si el peso de la casa no la afectara de la misma manera que a él. Benjamin carraspeó suavemente. Jane levantó la vista, sin sobresaltarse, con calma. Tampoco podía dormir. Sacudió la cabeza y entró en la habitación. Durante un momento, se quedó allí de pie, sin saber qué hacer. Luego se sentó frente a ella, no muy cerca, pero tampoco muy lejos. El silencio entre ellos era diferente al silencio del resto de la casa. No le oprimía, simplemente existía. ¿Qué estás leyendo?, le preguntó. Ella levantó el libro. Beloved, de Toni Morrison. Una lectura pesada para antes de acostarse, dijo él. Los pensamientos pesados necesitan libros pesados, respondió ella simplemente. Benjamin casi sonrió. Casi. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Él no sabía qué decir. No sabía cómo agradecerle lo que había hecho. No sabía cómo pedirle que siguiera haciéndolo sin parecer desesperado. Finalmente, habló. Ayer se rieron. Se rieron de verdad. No había vuelto a oír ese sonido desde entonces. No pudo terminar. Desde Amanda, dijo Jane en voz baja. Oír el nombre de su esposa en voz alta fue como un puñetazo en el pecho. La mayoría de la gente evitaba pronunciarlo, como si decir su nombre fuera a destrozarlo. Pero Jane no apartó la mirada. Hablan de ella, dijo Jane. Los niños me cuentan historias. Benjamin sintió un nudo en la garganta. ¿Qué dicen? Que olía a flores, que cantaba desafinada en el coche, que les dejaba comer el postre primero los martes. Las lágrimas le quemaban detrás de los ojos. Eran detalles que había olvidado. Pequeñas cosas que solían hacerle reír, cosas que creía perdidas para siempre hasta ahora. Gracias,
susurró por recordar a su madre a través de ellos. Jane cerró el libro y se levantó. Buenas noches, Benjamin. Salió de la habitación en silencio y él se quedó allí sentado, solo, sintiéndose menos vacío de lo que se había sentido en meses. Quizás ella no solo estaba ayudando a sus hijos a sanar, quizás también le estaba ayudando a él. Pasaron 3 semanas. Benjamin se encontró buscando razones para estar en casa. Terminaba las llamadas temprano, se saltaba las cenas con los inversores, ponía excusas a su asistente para no quedarse hasta tarde. La verdad era sencilla, su casa ya no parecía una tumba. Esa noche, llegó a casa alrededor de las 8. Los niños ya estaban dormidos. Podía oír el suave zumbido del lavavajillas en la cocina. Todo parecía normal, tranquilo. Entonces lo oyó. Un llanto suave, entrecortado. El tipo de llanto que alguien hace cuando cree que nadie le oye. Benjamin sintió un nudo en el pecho. Se acercó en silencio a la cocina y se detuvo en la puerta. Jane estaba sentada sola a la mesa, de espaldas a él. Sus hombros temblaban. En sus manos sostenía algo pequeño, un medallón de plata abierto que reflejaba la luz. No lo oyó, estaba demasiado absorta en el dolor que la atenazaba. Benjamin no se movió, no habló. Solo observó cómo esta mujer, que había sido tan fuerte y tan firme para sus hijos, se derrumbaba en su cocina. Finalmente, ella lo percibió. Giró la cabeza. Cuando lo vio allí de pie, abrió mucho los ojos. Se secó la cara rápidamente, tratando de recomponerse. Lo siento, dijo con voz quebrada. No era mi intención. Solo voy a... ¿Quién está en el medallón?, preguntó Benjamin en voz baja. Jane se quedó paralizada, apretando los dedos alrededor de la cadena de plata. Durante un largo momento, no respondió. Luego, tan suavemente que casi no lo oyó, susurró. Se llamaba Hope. Benjamin entró en la cocina y se sentó frente a ella. Jane tenía el rostro descompuesto. Nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. Murió hace 2 años. Leucemia. Tenía 3 años. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Benjamin sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Jane era mi hija, continuó Jane con voz temblorosa. Mi pequeña. Luchamos durante 1 año. Hospitales, tratamientos, ver cómo se ponía cada vez más enferma, ver cómo perdía el pelo, ver cómo dejaba de ser una niña pequeña y se convertía en alguien a quien no reconocía. Sus manos temblaban mientras abría más el medallón, mostrándole la pequeña foto que había dentro. Una niña con dientes separados y ojos brillantes sosteniendo un diente de león. Mi marido me culpó, dijo Jane. Dijo que debería haber notado los síntomas antes, que debería haber presionado más a los médicos, que debería haber hecho algo, cualquier cosa para salvarla. El matrimonio no sobrevivió. Él se llevó todo en el divorcio. Todas sus fotos, sus juguetes, su ropa. Este medallón es todo lo que me queda. Benjamin sintió un nudo en la garganta. No podía hablar. Me convertí en niñera porque la voz de Jane se quebró por completo. Porque no sé cómo vivir en un mundo sin la risa de los niños. Es lo único que hace que el silencio sea soportable. Cuando me enteré de lo que les había pasado a tus hijos, de lo que habían perdido, pensé que tal vez podría ayudarlos de una manera que no pude ayudar a mi propia hija. Ella lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento. Sé que esto no es profesional. Sé que no debería. No solo les estás ayudando a sanar, interrumpió Benjamin, con voz ronca. Te estás sanando a ti misma, Jane negó con la cabeza. No creo que llegue a sanar nunca. Quizá no, dijo Benjamin. Pero amar a mis hijos te mantiene viva, de la misma forma que tú les mantienes vivos a ellos. Se inclinó sobre la mesa y le cubrió la mano con la suya. Sus dedos estaban fríos y temblaban. Se quedaron así durante mucho tiempo. 2 personas ahogadas en el dolor, aferrándose la una a la otra en la oscuridad. ¿Se hace más fácil?, susurró Jane. ¿La ausencia? Benjamin pensó en Amanda, en el vacío que había dejado, en cómo cada mañana seguía buscando su lado de la cama y lo encontraba vacío. No, dijo con sinceridad, pero la ausencia se vuelve diferente. Se convierte en parte de ti, en una presencia en lugar de una ausencia. Jane asintió,
con las lágrimas aún cayendo. Cerró el medallón lentamente y lo apretó contra su corazón. Gracias, susurró, por no apartar la mirada. Gracias, dijo Benjamin, por venir. Y en ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no eran jefe y empleada. Eran dos personas destrozadas que se habían encontrado en las ruinas. Quizás así era la gracia. El día de la madre llegó como una sombra de la que Benjamin había estado tratando de escapar. Se despertó esa mañana con el pecho ya oprimido. El año pasado, Amanda estaba viva. Los niños le habían hecho tarjetas con garabatos de crayón y huellas de manos pegajosas. Ella había llorado de felicidad y las había pegado en la nevera, donde permanecieron durante meses. Este año la nevera estaba vacía. Benjamin había planeado llevar a los niños al cementerio, decir unas palabras, volver a casa y sobrevivir al día. Eso era todo lo que tenía que hacer, simplemente sobrevivir. Pero cuando bajó las escaleras, oyó voces en la sala de juegos. Se acercó a la puerta y se detuvo. Jane estaba sentada en el suelo con Rick, Nick y Mick, rodeada de cartulinas, lápices de colores y barras de pegamento. Estaban haciendo tarjetas. El corazón de Benjamin se encogió y se hinchó al mismo tiempo. Ella les estaba ayudando a hacer algo para Amanda. Por supuesto que sí, ella entendía lo que significaba ese día. Se acercó y observó en silencio. Mick levantó su dibujo primero. Una figura de palo con la piel oscura y una gran sonrisa rodeada de corazones escritos con letras torcidas a lápiz. Para Jane, tú haces sonreír. A Benjamin se le cortó la respiración. La tarjeta de Rick decía, Te quiero, Jane, con 3 figuras de palitos cogidos de su mano. La de Nick era más desordenada pero más clara. Una mujer a gatas con niños a la espalda. No estaban haciendo tarjetas para su madre. Las estaban haciendo para Jane. Benjamin sintió un nudo en el pecho. No era ira, era algo más profundo, algo que se parecía a una mezcla de pérdida y alivio. Jane levantó la vista y lo vio allí de pie. Su rostro palideció. Se levantó rápidamente, casi tirando el pegamento. Yo no les pedí que hicieran esto, dijo con voz temblorosa. Lo juro, les dije que hiciéramos tarjetas para su madre. Benjamin terminó con voz entrecortada. Sí, los ojos de Jane se llenaron de lágrimas. Pero ellos, interrumpió Nick, levantando otra tarjeta. Esta tenía alas de ángel y flores. Te echamos de menos, mami. Benjamin sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No habían olvidado a Amanda. Simplemente habían hecho sitio para otra persona. Mick tiró de la manga de Benjamin. ¿Puede Jane venir con nosotros a ver a mamá? Benjamin miró a Jane. Ella ya estaba negando con la cabeza, retrocediendo. No, no debería. Eso es privado. Es para vuestra familia. Vosotros sois familia, dijo Mick simplemente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Benjamin no sabía qué decir. Llevar a Jane a la tumba de Amanda le parecía incorrecto, como cruzar una línea que no podía volver atrás, como traicionar algo sagrado. Pero sus hijos lo miraban con esos ojos grandes y esperanzados. Y Jane estaba allí, aterrorizada por haberlo arruinado todo. Si ella quiere venir. Benjamin se oyó decir que podía. Los ojos de Jane se agrandaron. Benjamin, ¿estás seguro? No, no estaba seguro, pero asintió de todos modos. Una hora más tarde, estaban juntos ante la tumba de Amanda. Benjamin, Jane y 3 niños pequeños que no entendían por qué el amor tenía que ser complicado. Los niños colocaron su tarjeta de ángel sobre la lápida. Luego dieron un paso atrás en silencio. Mick tomó la mano de Jane y la empujó hacia adelante. Dile a mamá que eres buena, le susurró. Jane se arrodilló ante la tumba, con lágrimas corriendo por su rostro. Espero que no te importe que los quiera, dijo en voz baja. No estoy tratando de reemplazarte, es solo que no pude evitarlo. Benjamin se quedó detrás de ella, con la garganta demasiado apretada para hablar. Rick susurró a la lápida. Mamá, Jane hace buenas tortitas y juega con nosotros y no se pone triste cuando hablamos de ti. Esa última frase rompió algo en Benjamin. Él había sido el que se había entristecido, el que se había alejado,
el que había hecho sentir a sus hijos que amar a alguien nuevo significaba olvidar a su madre. Jane se puso de pie y se secó los ojos. Cruzó la mirada con Benjamin y algo pasó entre ellos. Comprensión, perdón, permiso para seguir viviendo. 2 meses después de aquel día en el cementerio, Benjamin acudió a una gala benéfica en el Greenwich Country Club. No quería ir. Había estado evitando este tipo de eventos desde que Amanda murió. Pero su suegra, Patricia, formaba parte del comité organizador e insistió. No puedes esconderte para siempre, Benjamin. La gente quiere verte. Así que fue. La sala estaba llena de caras conocidas, gente que había conocido a Amanda, gente que había enviado flores después del funeral y luego nunca volvió a llamar. Ahora le sonreían, educados y distantes, como si fuera algo frágil que no sabían cómo tocar. Harrison Blake, otro director ejecutivo del sector tecnológico, se acercó con su esposa, Vanessa. Benjamin, me alegro de verte, dijo Harrison, estrechándole la mano. ¿Cómo están los niños? Mejor, respondió Benjamin. Mucho mejor, en realidad. Vanessa sonrió, pero había algo agudo detrás de esa sonrisa. Sí, he oído que has encontrado una ayuda maravillosa. ¿Cómo se llama? Las alarmas se dispararon en la cabeza de Benjamin. Jane Morrison, dijo con cautela. Y por lo que he oído, está muy dedicada a los niños, continuó Vanessa, con voz empapada de falsa dulzura. Es excelente en su trabajo. Vanessa intercambió una mirada con Harrison. Por supuesto, me parece maravilloso que se implique tanto. Algunos dirían que se implica más de lo habitual para ser personal doméstico. Benjamin apretó la mandíbula. No sé a qué te refieres. A nada, dijo Vanessa, tocándole el brazo. Solo que la gente habla. La semana pasada salió una foto de todos vosotros en el mercado. Los niños le cogían de la mano y usted empujaba el carrito. Parecía muy familiar. Estábamos comprando comida. Por supuesto, dijo Vanessa, pero ya sabe cómo es la gente. Una mujer joven, un viudo, 3 niños impresionables. Dejó la frase en el aire de forma significativa. Harrison carraspeó. Lo que Vanessa quiere decir es que quizá debería tener en cuenta la imagen. Por el bien de los niños, la voz de Benjamin se volvió fría. Los niños están felices por primera vez en 8 meses. Esa es la única imagen que me importa. Se alejó con las manos temblorosas. Pero durante la semana siguiente, los rumores se hicieron más fuertes. Alguien escribió un artículo anónimo en la columna de Sociedad Local. ¿Qué titán tecnológico viudo se está sintiendo demasiado cómodo con la ayuda? Apareció una foto en internet. Jane y los niños en el parque, riendo. El pie de foto decía, niñera, o algo más. Entonces llegó la llamada de Brookfield Academy, la guardería privada en la que había matriculado a Rick, Nick y Mick para el otoño. La voz de la directora era apologética, pero firme. Dada la reciente atención y teniendo en cuenta la sensibilidad de las preocupaciones de nuestra otra familia, tal vez sea mejor que los niños empiecen el próximo semestre. Benjamin agarró el teléfono con fuerza. Está rechazando a mis hijos por unos rumores. Protegemos a todos nuestros alumnos de un escrutinio innecesario. Mis hijos están siendo castigados por tener a alguien que los quiere. Señor Scott, por favor, compréndalo. Benjamin colgó. Sentía como si se le hundiera el pecho. No por lo de la escuela. Podría encontrar otra escuela, sino porque sabía lo que eso significaba. Jane se enteraría. Vería los artículos. Sabría que ella era la razón por la que sus hijos habían sido rechazados. Y se iría. Condujo a casa más rápido de lo que debería, con la mente acelerada. Cuando llegó, fue directamente a la habitación de Jane en la casa de invitados. La puerta estaba abierta y ella estaba haciendo las maletas. Su maleta estaba abierta sobre la cama, medio llena de ropa. Se movía mecánicamente, doblando camisas y colocándolas dentro. Benjamin se quedó en la puerta. Jane, paralizada, se giró. Tenía los ojos rojos. No puedo quedarme, dijo en voz baja. Me he convertido en un problema. No lo hagas. La voz de Benjamin sonó áspera, casi desesperada. Jane siguió doblando la ropa, con las manos temblorosas. Tengo que hacerlo. Tus hijos fueron rechazados en la escuela por mi culpa.
por los chismes, por gente que no importa. Importan para Rick, Nick y Mick. Su voz se quebró. Van a crecer escuchando susurros. Van a ser castigados porque yo olvidé cuál era mi lugar. ¿Tu lugar? Benjamin entró en la habitación. Tu lugar está con mis hijos. Jane negó con la cabeza, y las lágrimas cayeron sobre la camisa que tenía en las manos. Soy la criada, Benjamin. Eso es todo lo que se supone que debo ser. Dejaste de ser la criada el día en que mi hijo volvió a reír. Entonces, ¿qué soy? Se volvió hacia él, con los ojos fieros y rotos. ¿Qué se supone que debo ser para ellos? ¿Para ti? Benjamin abrió la boca, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Jane soltó una risa amarga. Ni siquiera puedes decirlo porque la verdad es que soy negra, soy joven, soy personal, y la gente siempre hará suposiciones. Tus hijos pagarán el precio toda su vida si me quedo. Deja que supongan. No me importa lo que piensen. Debería importarte. Levantó la voz. Rick, Nick y Mick se merecen algo mejor que ser el centro de un escándalo. Se merecen algo mejor que alguien que los quiera, que la única persona que ha hecho que esta casa vuelva a ser un hogar. El silencio entre ellos era eléctrico. Jane se sentó en el borde de la cama, con los hombros caídos. Cuando Hope murió, susurró. Me prometí a mí misma que nunca volvería a querer a otro niño, porque perderla casi me mata. Pero tus hijos, le miró con lágrimas en los ojos. No pude evitarlo, y ahora tengo que marcharme antes de que quererlos me destruya. Benjamin se arrodilló frente a ella, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. ¿Y si no tuvieras que marcharte? ¿El escándalo? ¿Y si dijera la verdad públicamente? ¿Y si dejara claro que no eres solo una empleada? Los ojos de Jane buscaron su rostro. ¿Qué verdad? ¿Que eres esencial? ¿Que mis hijos te necesitan? Se detuvo y tragó saliva. Que yo también te necesito. Ella contuvo el aliento. Benjamin, no como criada, no como niñera, como alguien que entiende este dolor, alguien que se sienta conmigo en la oscuridad cuando no puedo dormir. Alguien que devolvió la luz a una casa que se estaba muriendo. Yo no soy ella, susurró Jane. Nunca seré Amanda. Lo sé, dijo Benjamin con voz quebrada. Y no te pido que lo seas. Solo te pido que te quedes porque, cuando pienso en que te vas, cuando pienso en esta casa sin ti, no puedo respirar. Jane se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Benjamin permaneció de rodillas, esperando, aterrorizado de que ella dijera que no. Finalmente, ella lo miró. Si me quedo no puede ser así. No me esconderé. No fingiré ser menos de lo que soy. No quiero que lo hagas. Tu mundo no me aceptará. Entonces mi mundo tiene que cambiar. Jane lo miró fijamente durante un largo momento, con algo cambiando en sus ojos. Me quedaré, dijo en voz baja, pero no como tu empleada, sino como yo misma, como todo mi ser. No querría que fuera de otra manera. Ella se puso de pie y él la siguió. Durante un momento, se limitaron a mirarse. Dos personas destrozadas que habían encontrado algo frágil y real entre los escombros. Jane extendió la mano y deshizo la maleta, y Benjamin por fin respiró. La semana después de que Jane deshiciera la maleta, algo cambió en Benjamin. Dejó de esconderse. Había programado una entrevista con el Wall Street Journal semanas atrás, publicidad estándar para el lanzamiento de un nuevo producto. Su equipo de relaciones públicas había preparado temas de conversación sobre la infraestructura en la nube y la expansión del mercado. Temas seguros, temas corporativos. Pero cuando la periodista llegó a su oficina, Benjamin tenía otros planes. Diana Chen se sentó frente a él, con la grabadora encendida, y le hizo las preguntas esperadas. Benjamin respondió automáticamente, con la mente en otra parte. Entonces Diana hizo una pausa y miró sus notas. Señor Scott, si me permite cambiar de tema, últimamente ha habido cierto interés público por su vida personal. ¿Le gustaría comentar algo al respecto? Su director de Relaciones Públicas, de pie junto a la puerta, negó con la cabeza enérgicamente. No entre en eso. Benjamin lo ignoró. ¿Qué concretamente? Preguntó. Diana dudó. Las especulaciones sobre su relación con la cuidadora de sus hijos.
El antiguo Benjamin habría dicho, sin comentarios. Habría terminado la entrevista en ese mismo momento, pero sentado en esa silla pensó en Jane haciendo la maleta, en las caras de sus hijos cuando pensaban que ella podría marcharse, en Rick susurrando en la tumba de Amanda que Jane no se entristecía cuando hablaban de su madre. Sí, dijo Benjamin. Me gustaría comentar algo. Diana arqueó las cejas. Jane Morrison es la razón por la que mis hijos están vivos en lo que realmente importa, dijo Benjamin con voz firme. Después de que su madre muriera, dejaron de hablar, dejaron de jugar, dejaron de ser niños. Contraté a especialistas, terapeutas, probé todo lo que el dinero podía comprar. Nada funcionó. Y entonces apareció Jane. Ella no intentó arreglarlos, simplemente los amó. Se ponía a cuatro patas y jugaba con ellos. Les leía cuentos. Se sentaba con ellos cuando tenían pesadillas. Les dio permiso para sanar. Algunos han sugerido que la relación es inapropiada, dijo Diana con cautela. Benjamin apretó la mandíbula. Algunas personas ven a una joven negra cuidando a tres niños blancos y automáticamente asumen que hay algo inapropiado. Eso dice más de ellos que de ella. Por lo tanto, la relación es estrictamente profesional. Benjamin hizo una pausa. Este era el momento. Jane Morrison es de la familia. Dijo, no es su madre, nadie podría sustituir a Amanda, pero es alguien a quien quieren, alguien que necesitan, y no voy a disculparme por tenerla en nuestras vidas. Aunque eso le cueste oportunidades a sus hijos. Cualquier institución que rechace a mis hijos por ser queridos por alguien que no encaja en su estrecha definición de aceptable, no tiene por qué criarlos. La entrevista se emitió en directo a la mañana siguiente. Al mediodía se había vuelto viral. La mitad de Internet elogió su honestidad, su defensa contra los prejuicios. La otra mitad lo destrozó, lo acusó de usar su privilegio, de idealizar a la empleada doméstica, de seguir adelante demasiado rápido. Su junta directiva convocó una reunión de emergencia. Benjamin entró en la sala de conferencias y se encontró con 12 caras que lo miraban con preocupación. La imagen es problemática, comenzó diciendo su director financiero. No me importa la imagen, dijo Benjamin. Me importa mi familia. Esto podría afectar al precio de las acciones. Entonces que caigan. Yo construí esta empresa, la dirigiré a mi manera y no comprometeré la felicidad de mi hijo por los accionistas. La sala se quedó en silencio. Esa noche, Benjamin llegó a casa y encontró a Jane en la cocina, con el portátil abierto y lágrimas en los ojos. Estaba viendo la entrevista. No tenías por qué hacerlo, dijo con la voz quebrada. Sí, tenía que hacerlo. Él se sentó a su lado, porque cada vez que me quedo callado, alguien más cuenta nuestra historia y la tergiversa. Tu junta directiva está enfadada. Sobrevivirán. Podrías perderlo todo. Ya perdí todo lo que me importaba una vez, dijo Benjamin en voz baja. No lo volveré a perder, no sin luchar. Jane lo miró, con algo en sus ojos, algo que parecía una mezcla de asombro, miedo y gratitud. Se levantó y se acercó a él. Entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Lo abrazó no de manera profesional, ni con cautela, sino con todo su ser, como alguien que se aferra a un salvavidas. Y Benjamin la abrazó también, cerrando los ojos, sintiéndose menos solo de lo que se había sentido desde que Amanda murió. Quizás así era la gracia. Dos personas destrozadas que se elegían mutuamente entre los escombros. Pasaron 6 meses. Los rumores no cesaron por completo, pero se calmaron. Algunas personas cambiaron de opinión, otras no. Benjamin dejó de preocuparse por quiénes eran unos y otros. Lo que importaba era lo que ocurría dentro de su casa. Rick volvió a hablar con frases completas. La sonrisa de Nick volvió a ser auténtica, no la sonrisa cortés que había estado utilizando desde el funeral. Mick dejó de tener pesadillas todas las noches. Llamaban a Jane, Mamá Jane. Ahora había comenzado de forma orgánica, su propio compromiso entre honrar a su madre y amar a la mujer que les había devuelto la vida. Benjamin lo observaba todo, agradecido y aterrorizado al mismo tiempo, porque la verdad que había estado evitando se había vuelto imposible de ignorar. Se estaba enamorando de ella, no porque hubiera salvado a sus hijos,
No porque hubiera hecho que su casa volviera a ser un hogar, sino por cómo era cuando nadie la veía. La forma en que tarareaba mientras cocinaba. La forma en que dejaba los libros boca abajo en todas las superficies. La forma en que se sentaba con él en la oscuridad cuando ninguno de los dos podía dormir, sin decir nada, simplemente estando presente. Había pasado semanas trabajando en secreto en algo, algo que le mantenía despierto por la noche, haciendo llamadas, revisando planos, reuniéndose con arquitectos y abogados. Esa noche, por fin, estaba listo. Encontró a Jane en el jardín con los niños. Estaban plantando flores, las favoritas de Amanda. La luz del atardecer lo hacía todo parecer dorado. Jane, ¿puedo enseñarte algo? Ella levantó la vista, con las manos sucias y una pregunta en los ojos. La llevó al ala este de la finca, la sección que había estado cerrada desde la muerte de Amanda. Ella había planeado convertirla en algo, pero nunca tuvo la oportunidad. Benjamin abrió las puertas. Dentro había planos extendidos sobre las mesas, representaciones arquitectónicas en las paredes, documentos con sellos oficiales. Jane entró lentamente, con la mirada recorriendo todo. ¿Qué es esto?, susurró. La Fundación Hope y Amanda, dijo Benjamin. Un centro residencial para familias con niños en tratamiento contra el cáncer, con apoyo médico, terapia para el duelo, terapia lúdica, un lugar donde las familias pueden sanar juntas. Jane se llevó las manos a la boca. El nombre de su hija, el nombre de Amanda. Juntos, ustedes hacen esto. Las lágrimas le corrían por la cara. No puedo construirlo sin ti, dijo Benjamin en voz baja. Tú sabes lo que necesitan estas familias. Tú lo has vivido. Esta es tu vocación, Jane. Pero no tiene por qué alejarte. Puede suceder aquí, con nosotros. Le entregó un sobre. Ella lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, codirectora de la fundación, socia en igualdad de condiciones. Y debajo, los documentos de tutela. Si me pasa algo, dijo Benjamin con voz ronca, tú serás su tutora legal. Ya lo eres en todos los aspectos que importan. Esto solo lo hace oficial. Jane no podía hablar. Se limitó a mirar los papeles, con lágrimas en los ojos. No te pido que sustituyas a Amanda, dijo Benjamin. Te pido que me ayudes a honrarla, a convertir nuestro dolor en algo que salve a otros. Jane lo miró, y algo pasó entre ellos que parecía más grande que las palabras. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué harías esto por mí? Benjamin se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. Porque no solo eres importante para mis hijos, dijo. Eres importante para mí, y no quiero imaginar una vida sin ti. El aire entre ellos cambió. Jane extendió la mano y tomó la de él, y por primera vez desde la muerte de Amanda, Benjamin sintió algo más que dolor. Sintió esperanza. 6 meses después, la Fundación Hope y Amanda abrió sus puertas. Acudieron familias de todo el noreste, padres con hijos enfermos, abuelos que criaban a sus nietos, hermanos que intentaban mantenerse unidos mientras el cáncer destrozaba sus vidas. El ala este, que había estado vacía durante tanto tiempo, ahora estaba llena de vida. Entre lágrimas y risas, y con gente aprendiendo a sobrevivir a lo insuperable, la ceremonia de inauguración fue pequeña. Benjamin había querido que fuera así, solo donantes, unos pocos periodistas y las familias que se alojarían allí. Se subió al estrado y miró a la multitud. El discurso que había preparado permaneció en su bolsillo, sin tocar. En su lugar, vio a Jane de pie al fondo con Rick, Nick y Mick. Llevaban trajes a juego que a Amanda le habrían encantado. Los niños sonreían de verdad. Benjamin carraspeó. Construí mi empresa creyendo en los sistemas, comenzó diciendo. Pensaba que si lograba comprender cómo funcionaban las cosas, podría resolver cualquier problema. Hizo una pausa y se le quebró la voz. Entonces perdí a mi esposa. Y aprendí que algunas cosas no se pueden resolver. Algunas cosas solo se pueden sobrevivir. La sala quedó en silencio. Yo estaba fracasando en sobrevivir. Mis hijos estaban fracasando conmigo. Nos estábamos ahogando en una casa llena de todo menos de lo que más necesitábamos. Miró directamente a Jane.
Entonces apareció alguien que me enseñó que la curación no viene de arreglar las cosas. Viene de la presencia, de quedarse, de amar a las personas en su caos y no pedirles que lo limpien primero. Jane se tapó la boca con la mano y las lágrimas comenzaron a brotar. Esta fundación existe porque dos mujeres creyeron que la única respuesta a una pérdida insoportable es el amor insoportable. Mi difunta esposa, Amanda, que me enseñó lo que significa darlo todo, y Jane Morrison, que nos mostró a mis hijos y a mí que es posible volver a vivir. Le hizo una señal. Jane, ¿podrías subir aquí? Ella negó con la cabeza, pero los niños la empujaron suavemente hacia adelante. Caminó hacia el escenario, temblando. Benjamin sacó un sobre. Esto te convierte en codirectora de esta fundación y cotutora legal de mis hijos. A Jane casi se le doblan las rodillas. Benjamin, ya lo eres, dijo en voz baja. Solo para ella. Esto solo lo hace oficial. Rick, Nick y Mick corrieron hacia el escenario y se abrazaron a sus piernas. Ella se arrodilló, los atrajo hacia sí y rompió a llorar. El público se puso en pie y aplaudió, pero Benjamin apenas lo oyó. Estaba mirando a su familia, la que el dolor había destruido y Grace había reconstruido. Esa noche, después de que todos se marcharan, Benjamin los encontró en el jardín. Los niños jugaban, persiguiéndose entre las flores que habían plantado meses atrás. Jane estaba sentada en el banco de Amanda, observándolos con una suave sonrisa. Benjamin se sentó a su lado. Gracias, dijo ella en voz baja. ¿Por qué? ¿Por dejarme quedarme? ¿Por luchar por mí? ¿Por construir algo hermoso a partir de todo este dolor? Benjamin la miró de verdad, a esta mujer que había entrado en su vida destrozada y se había negado a huir de los escombros. Creo que Dios te envió, dijo simplemente. Jane se volvió hacia él, sorprendida. Estuve enfadado con él durante mucho tiempo, continuó Benjamin, por llevarse a Amanda, por dejarme solo con 3 niños a los que no sabía cómo llegar, pero entonces apareciste tú y me di cuenta de que quizá él no nos había dejado solos en absoluto. Quizás solo nos envió ayuda de una forma que yo no esperaba. Nuevas lágrimas resbalaron por el rostro de Jane. Mick corrió sin aliento y riendo. Papá, Mama Jane, venid a jugar con nosotros. Mama Jane, el nombre ya no le dolía. Le parecía adecuado. Benjamin se levantó y ayudó a Jane a ponerse en pie. Juntos se unieron a los niños en la hierba. Y mientras el sol se ponía sobre el jardín, donde todo había cambiado, Benjamin comprendió algo que antes había estado demasiado destrozado para ver. El amor no termina cuando alguien muere. Simplemente encuentra nuevas formas de crecer. Amanda le había enseñado a amar plenamente. Jane le había enseñado a amar de nuevo. Y sus hijos, esos 3 hermosos niños, le habían enseñado que la curación es posible, incluso cuando parece imposible. La casa que había sido una tumba volvía a estar viva. No porque el dolor hubiera desaparecido, nunca desaparecería por completo, sino porque habían aprendido a llevarlo juntos. Y, de alguna manera, al llevarlo, se habían encontrado el uno al otro. Jane le miró a los ojos y le sonrió. No era la sonrisa cautelosa y profesional de cuando llegó, sino una sonrisa auténtica, llena de esperanza y de pertenencia. Benjamin le devolvió la sonrisa. Y por primera vez en más de un año, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Porque a veces, cuando todo se derrumba, Dios vuelve a unir las piezas de una forma que nunca habrías imaginado. No para borrar lo que se ha perdido, sino para mostrarte que el amor es más grande que el dolor, que la presencia es más poderosa que la perfección, y que la familia no es solo aquellos con los que has nacido, es aquellos que se quedan cuando el mundo se oscurece, es aquellos que traen la luz,